Vamos a hablar hoy acerca de Venezuela con María Jimena Jurado. Hola. Bueno, antes de presentar el tema, quiero presentar un poco a María Jimena, que es francamente una invitada de lujo y una súper amiga mía. Nos conocimos en Leiden University College en La Haya y ambas estudiamos Gobierno, Economía y Desarrollo. Y aparte de eso, María Jimena tuvo el tiempo de estudiar política internacional, lo cual siempre me supera por sus habilidades. Después de graduarse, hizo una pasantía en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, así es que está súper calificada para hablar de retos globales, como es el caso de Venezuela. Y específicamente vamos a hablar un poco acerca de la crisis migratoria que está ocurriendo desde el 2015. Más de 4 millones de venezolanos han migrado de Venezuela hacia otros países latinoamericanos, según la Agencia de las Naciones Unidas de Refugiados. Hay alrededor de 2 millones de venezolanos en Colombia y hay alrededor de 1 millón de venezolanos en Perú. ¿Por qué los venezolanos han emigrado de Venezuela, siendo Venezuela uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales? Una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, sobre Irán, sobre Arabia Saudita. Sin embargo, desde el 2015, con Maduro, hay hiperinflación, escasez de productos básicos, extrema pobreza, deterioro de la democracia al nivel de dictadura que tenemos ahora con Maduro y anteriormente con Chávez. ¿Por qué Venezuela vive esta circunstancia? Desde los 70, cuando se descubre el petróleo en el cinturón de Orinoco, una zona en la que hay la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, entran empresas privadas en Venezuela y el gobierno de Venezuela a extraer este petróleo. En un momento esto fue bastante exitoso, sin embargo, a través del tiempo se dio la maldición de los recursos naturales. Hubo una fluctuación de precios bastante grande en el precio del petróleo a nivel mundial y Venezuela pierde mucho dinero. Al principio de los 90 se precipitaba una crisis económica bastante grande que hace que Chávez asuma el poder ya hacia el final de los 90 y se termina de nacionalizar la extracción de petróleo al 100% con la empresa PDVSA, y Chávez hace de PDVSA su caja negra personal, enriqueciéndose a sí mismo y a Maduro. Todos los venezolanos se han visto empobrecidos y sus políticos enriquecidos. En este sentido, le hago la primera pregunta a María Jimena, y esta es: en Latinoamérica siempre hemos tenido criminalidad, siempre ha habido inseguridad ciudadana, sin embargo se dice que con los migrantes venezolanos hay aún más criminalidad, lo cual a mí me hace pensar que es una desviación de lo que realmente ocurre, es que todo el mundo está en una situación económica bastante precaria. ¿Tú crees que hay una falta de simpatía o empatía en torno a la situación venezolana en Latinoamérica? Bueno, primero que todo, Dani, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, todos los halagos te los devuelvo. Qué gustazo estar aquí contigo y charlar contigo hoy. Respecto a la pregunta, yo creo que es muy importante que clarifiquemos de quién estamos hablando cuando hablamos de la migración venezolana. Por lo menos aquí en Colombia, no sé si en Perú, hay diferentes olas de los migrantes venezolanos que llegaron aquí a Colombia. Los primeros fueron pues ya hace unos años, cuando ya Maduro toma el poder como por primera vez. En 2013 llegan los venezolanos como más adinerados. Esos en este momento ya están pues muy asentados en barrios muy de lujo de Bogotá, muy acomodados, y esos venezolanos no nos molestaron. Después empieza a llegar otra ola de venezolanos que es más como clase media, son más que todos hombres, y muchos de ellos con pasaporte, con estudios, y eso fue en esa primera ola. Hubo casi que una simpatía de parte de los colombianos hacia la gente que migraba hacia Colombia de Venezuela. Esto se debe o lo atribuyeron en gran parte a que ya que en la década de los 80, en la década de los 90, muchos colombianos tuvieron que irse de Colombia hacia Venezuela, y mucha de esta gente que estaba volviéndose a Colombia eran hasta mismos colombianos que habían ido a Venezuela, ahora están regresando.
Y hubo como la primera percepción sí fue como de un poquito de simpatía desde los colombianos, eso lo tengo que reconocer, pero no fue una simpatía que duró mucho tiempo, la verdad. Pero sí la hubo en la que era como, bueno, tú me ayudaste en ese entonces, ahora nosotros te ayudamos, ahora. Pero después, desde el año pasado, yo creo, ya viene la última ola de venezolanos que ya son venezolanos de muy bajos recursos, muchos de ellos ahora son mujeres y niños que vienen a reunificarse con estos hombres que vinieron en la ola pasada, que tienen muy bajos recursos, bajos estudios y muchos de ellos son indocumentados. A esta ola de venezolanos es la que nos referimos muchas veces cuando hablamos de la criminalidad, los discursos que hay alrededor de migrantes cuando no son bienvenidos en el lugar. Entonces yo creo que es importante diferenciar ahí. No es que nos molesten o estemos culpando a los venezolanos por la criminalidad, sino que estamos culpando a los venezolanos de bajos recursos. Ahí fue cuando ya nos empezó a molestar que estuvieran llegando aquí. Además de esto, creo que hay una ola muy importante de comunidades indígenas de las que no se habla mucho. Respuesta a tu pregunta es más que todo, yo siento que hablar simplemente de la migración y relacionarla inmediatamente con el crimen o homicidios, pues es inevitablemente un discurso de odio, un discurso que viene desde la ignorancia, porque al fin y al cabo, pues nosotros como colombianos y yo creo que en general como latinos, nosotros históricamente hemos salido de nuestros países hacia otros países y todos yo creo, o sea, son muy poquitos latinos que no tienen una historia de un familiar, de un amigo que se fue hacia Estados Unidos, hacia España a encontrar una mejor vida. Y así mismo como cuando Trump decía que pues los mexicanos solamente traen a sus peores personas, así yo creo que nos escuchamos nosotros cuando decimos que los venezolanos solamente vienen a robar o a matar gente. Y al fin y al cabo no es una cuestión de crimen, sino una cuestión de oportunidades. Aquí en Colombia nos falta una política migratoria que esté concentrada en los derechos humanos urgentemente. Tenemos una política migratoria muy superficial, que la verdad no pone al ser humano como humano antes de ser migrante. Buenísima tu respuesta y gracias por el recorrido histórico de los venezolanos en Colombia, historia cuya yo no la conocía al 100%. La segunda y última pregunta que te tengo es, ¿tú le ves una luz al final del túnel al régimen de Maduro y allegados y al chavismo? ¿Y de qué manera crees que esto se pueda desenlazar? Mira, esa pregunta, pues yo creo que cualquiera que esté estudiando o haya visto la crisis en Venezuela se ha preguntado y creo que pues lo que yo diga va a ser especulación. Yo sí creo yo espero, más que creo, yo espero que esa luz al final del túnel llegue pronto. El año pasado, cuando hubo como en febrero más o menos, creo que fue cuando algunos miembros de las fuerzas del ejército de Maduro como que se rebelaron y ahí entre Leopoldo López y Guaidó hubo como una pequeña esperanza que hasta yo, o sea, me emocioné, no sé si te acuerdas, hubo una foto que estaban Guaidó y Leopoldo mirando como al horizonte y yo dije, aquí fue, y, y aquí Iván Duque, el presidente, dio un discurso que decía, le quedan pocas horas al régimen de Maduro, y pues pocas horas, ya más de un año y medio en que él sigue ahí, así que yo creo que él ha demostrado que muchos gobiernos, yo creo que latinoamericanos y el gobierno de Estados Unidos, no contaban con que Maduro iba a durar tanto tiempo y yo creo que lo minimizaban el poder que él tenía. Yo estoy completamente en contra de que la solución venezolana sea una que venga desde el exterior, sea invasión, lo que sea, y si viene Estados Unidos aún menos. Yo no creo que esa sea la solución, no puedo ver cómo eso traiga más bien que mal. Entonces, siendo así, yo sí creo que si esa luz llega y espero que llegue, tiene que ser una solución que se construya desde Venezuela. La oposición venezolana ha mostrado una y otra vez que no está lista, está muy fraccionada, está muy débil. Primero con Leopoldo, después con Capriles, ahora con Guaidó. Yo creo que es empezar por ahí. Venezuela tiene que construir una oposición porque sin ella no va a poder
vencer al régimen chavista que pues está ahí desde los 90. Eso es un régimen que no es fácil de vencer, no va a ser una batalla fácil, pero tampoco tiene que ser una batalla de Estados Unidos ni de Colombia, tiene que ser una solución venezolana y en lo que más se pueda una solución de negociación, de paz y no una de guerra. Es una tarea difícil, pero esperemos que no sea una tarea imposible y que eventualmente venga el desenlace. Y sí, pues yo también estoy de acuerdo contigo que una solución externa no va a ser igual de efectiva e importante y consolidadora, ¿no?, para los venezolanos y su democracia.